Bueno, a partir de una serie de datos, ahora vamos a realizar gráficos. Primero que nada, tenemos que seleccionar cuáles son los datos a graficar. Si nosotros, cuando elegimos realizar un gráfico, incorporamos la fila que contiene los títulos, esos luego Excel los va a utilizar para trabajar en las etiquetas. A ver, vemos un ejemplo. Entonces, el primer paso es seleccionar los datos a graficar. Luego, desde el menú Insertar, elegimos alguno de los gráficos. Por ejemplo, si elegimos gráficos de columnas o gráficos de barras, observamos en cada uno de estos casos distintos ejemplos que nos ofrece Excel. Vamos a trasladarlo. Si observamos, como nosotros habíamos incorporado los títulos supermercado, pasajes o combustibles o recreación, eso ya lo utilizó Excel como etiqueta. Automáticamente ya hizo la distribución de los días de la semana y en el eje de las ordenadas los gastos. Si lo deseamos aquí, colocamos como título del gráfico que son gastos semanales. Ahí ya tenemos un gráfico. Supongamos que nosotros lo que queríamos hacer es simplemente graficar totales. Es decir, que para los días de la semana queríamos saber, por ejemplo, cuánto gasté en total de supermercado, de pasajes y combustibles y recreación. Un ejemplo. Bueno, en ese caso seleccionamos donde están los títulos y presionando la tecla Control seleccionamos las celdas donde están los totales. Allí vamos a insertar gráfico, vamos a elegir un gráfico circular o de anillos y de inmediato vemos cómo Excel nos ubica la información en función de esto que estamos indicando. También podemos elegir para que ya Excel nos muestre con porcentajes, es decir, dependiendo de la versión que tenemos de Excel es la información y el tipo de gráficos que nos está eligiendo. Siempre es importante que elijamos gráficos que realmente sean representativos, que la información sea bien clara de aquello que estamos graficando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a dejar este gráfico. Y el título sería gastos totales. Si deseáramos personalizar cada uno de los gráficos, podemos ir seleccionando cada uno de los elementos y cambiarles los colores, cambiar el tipo de letras, etc. ¿Sí? También le podemos cambiar el tamaño. Seguramente los gráficos los vamos a trabajar en forma, luego en forma independiente a la planilla de Excel. Generalmente el gráfico se utiliza para hacer algún tipo de reporte o algún tipo de informe. Cabe destacar que un gráfico de este tipo, como son los gráficos de sectores o de anillos, es para representar una sola serie de datos, ¿no? Este quizás es un poquito más claro. Vamos a ampliarlo para que se vea bien clara la información de esta etiqueta. Acá entonces ya nos quedan representados dos gráficos, unos con gastos totales, otros con gastos semanales. Todos aquellos datos que nosotros deseemos realizar, siempre el paso es exactamente el mismo, es decir, el proceso de realizar el gráfico es un proceso muy sencillo y directamente la misma planilla nos va permitiendo, si nosotros necesitáramos cambiar el tipo de gráfico, también podemos elegir otro tipo de gráficos, cambiar los colores o agregar algún otro elemento que no hayamos contemplado.